Bueno, estudiantes de finanzas públicas, los saludo nuevamente. Quiero con ustedes hacer una serie de videos para ayudar al desarrollo de nuestro núcleo. Inicialmente haré un video sobre el tema del Estado. Este video lo considero como una introducción supremamente importante para contextualizar las finanzas públicas clásicas y las finanzas públicas modernas. Para el desarrollo de la caracterización o mostrar las diferencias de cada una de estas finanzas, creo que cabe anotar que el desarrollo o evolución del Estado es fundamental, cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado el Estado dentro de la historia. Para mostrar esta evolución y mostrar más o menos unas ideas generales de qué es el Estado, sin entrar a profundizar específicamente qué es el Estado, me voy a guiar por unos autores, unos pensadores, unos filósofos de todos los tiempos. Entonces, estos filósofos nos van a mostrar más o menos lo que ha sido el desarrollo del Estado en la historia. Entonces nosotros podríamos hablar pues de un primer pensador. Este pensador ya lo conocemos todos. Este autor se llama Maquiavelo, es un pensador, un filósofo italiano. Este filósofo italiano es muy reconocido porque incluso pues en los cursos, en algunos cursos de administración también se observa, también se estudia por sus planteamientos. Entonces, este autor lo tenemos nosotros ubicados en el tiempo de, en pleno auge, en pleno auge no, en formación, en pleno estado del feudalismo, pues, en Europa. Entonces, Maquiavelo cuando habla del poder, pues entonces habla de cómo el absoluto, es decir, los reyes, deben conservar el poder. Y la conservación de este poder se hace por la fuerza, es decir, la espada, o se hace a través del dinero comprando conciencias, ¿cierto? Entonces, hablamos de un estado del cual justificó Maquiavelo con ideas que fortalecen pues la idea del absoluto, del poder absolutista. Tenemos entonces otro autor ya entrados en la época del nacimiento del capitalismo como tal, y este autor John Locke, es supremamente importante para la configuración de lo que son hoy los estados modernos. Entonces John Locke en 1704 nos daba las siguientes ideas que les voy a mencionar. La primera idea, y que es muy importante para todos los estados, es diferenciar la religión del Estado, hacer una división entre los asuntos que toquen la religión, sus iglesias o sus representaciones, con el Estado. O sea, el Estado no tiene por qué regirse bajo los designios que haga la iglesia, como era lo normal en las épocas del pasado, en la época feudal, donde la iglesia y la religión estaban directamente involucrados con los temas del Estado y el poder. Entonces el Estado debe tener una separación y se debe erradicar ese derecho divino que tenían las iglesias o la religión sobre el Estado. Habla también de la importancia del Parlamento, o sea, el Parlamento debe existir para guiar el Estado, ese Parlamento representado pues por figuras representativas de la sociedad. Y John Locke también desde la economía es supremamente importante porque le da un papel al Estado y dice debe tener el Estado debe tener un impulso, una defensa y una promoción de la actividad privada, lo que hemos nosotros conocido hasta el día de hoy como la iniciativa privada. Entonces John Locke dice el Estado debe cumplir estos requisitos. Entonces vemos lo importante que es este pensador, filósofo inglés que murió en 1704. Tenemos otro gran filósofo, todos lo conocemos porque lo vimos en los cursos de historia de nuestros colegios. Este autor, en plena época de la Revolución Francesa, da unos principios. Esos principios son los que nosotros conocemos como los principios constituyentes de la democracia actual. Y hablaba específicamente de que la democracia debe estar sustentada en un soberano, y ese soberano ya no es un rey, sino que ese soberano debe ser el pueblo. El pueblo
en otras palabras, el constituyente primario, las personas, los ciudadanos, son los que deben tener ese poder. Esa soberanía reside en el ciudadano. Entonces es muy importante para los estados porque constituye lo que nosotros conocemos como la democracia. Tenemos entonces más adelante un Joan Stuart Mill que introduce unas ideas desde el ámbito económico muy interesantes para el Estado. Joan Stuart Mill, ustedes saben que es un gran representante del utilitarismo. El utilitarismo, esa filosofía nos está hablando de la importancia que es para los ciudadanos conseguir la felicidad. Entonces, el utilitarismo propendía por garantizarle a un mayor número de personas la felicidad. Esas ideas son las que actualmente pues todavía mandan o rigen las ideas económicas de los estados. Es decir, el estado debe buscar los mecanismos por los cuales un número mayor de personas se ven representadas. Entonces, esa felicidad de los individuos debe ser mayoritaria y el Estado debe propender porque esa felicidad le llegue a todos a través de esas iniciativas privadas de las que hablaba antes John Locke. Bueno, Joan Stuart Mill muere en 1873 y podríamos hablar para los tiempos actuales, busqué este pensador, este filósofo para las épocas más actuales, pude haber escogido otros, no solamente está Norberto Bobbio, hay varios autores de las filosofías modernas que hablan sobre el Estado que hubiéramos podido poner, pero hablé de Norberto Bobbio porque lo puedo relacionar directamente con el tema de las finanzas públicas que me interesa, con la parte que me interesa. Entonces Norberto Bobbio habla de la importancia que tienen los grupos en la sociedad y no tanto los individuos. O sea, ya el Estado se debe preocupar por promover no los individuos en esa búsqueda de felicidad, sino que él habla de la necesidad de que los grupos interactúen y entre ellos lleguen a consensos para guiar la sociedad. Entonces estamos hablando de un Estado que ya está es pensando en intereses colectivos o de grupos para el desarrollo de esa sociedad. Bueno, a través de cada uno de estos pensadores podemos ver a grandes rasgos la evolución y tanto como notas características de lo que es el Estado y lo que es el poder. A continuación les quiero hacer una presentación entonces de lo que nosotros podemos ver esa evolución del Estado de acuerdo a estas ideas, cómo lo denominamos. Y para eso entonces miremos el siguiente esquema de evolución del Estado. Bueno, entonces tenemos un Estado. Este Estado presenta en sus nacimientos o las primeras conformaciones del Estado una característica que es la característica que ya hemos mencionado con Maquiavelo, el Estado es un Estado absolutista. Después vienen las ideas de los ingleses, estamos hablando de Joan Stuart Mill y de John Locke. Estos ingleses junto al francés Rousseau y junto a las ideas de Rousseau, pues entonces construyen lo que nosotros conocemos como el Estado liberal de derecho. Después vienen las ideas de Norberto Bobbio, bueno, y la cantidad de filósofos que todavía lo rodean, que rodean estos pensamientos del Estado moderno y construyen la idea del Estado social de derecho. Lo que nosotros vivimos en este momento es un Estado social de derecho. Como esto es un asunto de evolución, podríamos decir, y ya hay características y hay algunas discusiones en torno a los nuevos cambios del Estado que existen actualmente. Incluso algunos pensadores actualmente hablan de que nuestro Estado, los estados modernos, están ya abandonando el Estado social de derecho y estamos viendo a los estados liberales o por los temas de la globalización y por los temas de internacionalización de la economía, pues los estados están evolucionando hacia otro punto que es un punto que no tenemos todavía claro o está en investigación o apenas está en proceso de desarrollo. Bueno, entonces ya podemos ver la evolución del Estado y esta evolución del Estado afecta directamente las finanzas públicas. Bueno, pero entonces la pregunta que queda es, ya entendemos que es un Estado absolutista, no creo que ahí nos tengamos que detener, pero sí tenemos que mostrar, para que quede completamente claro el asunto, las diferencias que existen entre el Estado liberal de derecho y lo que es el Estado social de derecho.
Para explicar esas diferencias es importante entonces que miremos unos conceptos o características de cada uno de estos. Entonces, el origen. En el origen, el Estado liberal se preocupaba de luchar contra los absolutismos. Claro, es un Estado liberal que nace de un Estado que en principio era absolutista, gobernado por reyes. Entonces el Estado liberal se preocupa por erradicar los términos absolutistas que traían los estados. Entonces el Estado liberal lucha contra el absolutismo. En cambio, tenemos nosotros en el Estado social de derecho otra lucha diferente. Su origen es la preocupación por garantizar la igualdad. Esta igualdad se refiere a igualdad en posibilidades, y esas posibilidades son en posibilidades de todo tipo. Estamos hablando sociales, políticas, religiosas, credos y en general las que incluye también los estados liberales, como son las igualdades judiciales. Ahorita hablamos de esto. Bueno, el objetivo entonces de un Estado liberal será proteger al ciudadano de la tiranía. Los gobiernos absolutistas pues tenían como característica fundamental a través de la espada, pues o sea de la fuerza, imponerse a través de la tiranía. Oponerse, el Estado liberal se opone a la tiranía, entonces protege al ciudadano de la tiranía. En cambio, el Estado social de derecho es un Estado que está preocupado por proteger ya los derechos ciudadanos. Hay que decir pues que en el Estado social de derecho la lucha contra los absolutismos y protegerse de la tiranía son per se, o sea, ya pertenecen al Estado por evolución y se consiguió en el Estado liberal. Pero ya el Estado social de derecho en los nuevos desarrollos, pues entonces estamos hablando de unos estados que ya están luchando es a favor de la igualdad de posibilidades y oportunidades de la gente, y está por proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, en el Estado liberal podemos hablar de las formas del Estado, y en este Estado liberal, pues la forma del Estado es la democracia. La democracia aquella de la que hablamos hace poco, que plantea Rousseau, de que la soberanía se ejerce sobre el pueblo. Y hablamos entonces en el Estado social de derecho de que la forma del Estado ya no es la garantía que tienen todos los ciudadanos a ejercer el poder, sino que está el Estado está en la pluralidad. Es decir, cuando hablamos de pluralidad es que el Estado, en su forma de Estado, lo que preocupa es que los diferentes grupos que están dentro de la sociedad, esos grupos que hablaba Norberto Bobbio, estén representados, estén integrados al Estado como tal. Entonces, cuando estamos hablando de pluralidad, es decirle a las mujeres que tengan una mayor participación de poder. Entonces se está preocupando por ese conglomerado en que tenga su representación de poder. Estamos hablando entonces de las minorías étnicas, afrodescendientes, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de la comunidad de diversidad sexual, estamos hablando de los diferentes credos políticos. Todo esto son agrupaciones que se les debe garantizar al Estado ser incluidos dentro de tal. Entonces, para ser incluidos, el Estado ya no se preocupa porque el poder resida en la soberanía del ciudadano, sino que el poder resida sobre toda la sociedad, y incluyendo y teniendo en cuenta las minorías que están constituyendo el Estado también. Bueno, entonces en el Estado liberal las instituciones prioritarias serán los jueces, para garantizar la igualdad jurídica de los ciudadanos, los policías que defienden esa igualdad jurídica y defienden la iniciativa privada y los derechos de propiedad, y el ejército que defiende las fronteras de las posibles amenazas exteriores. Ya para el Estado social de derecho, las instituciones principales no serán los jueces, la policía y el ejército, porque per se están dentro del Estado, sino que en el Estado social de derecho ya habrá una mayor preocupación de conservar o tener instituciones que lideren los temas de los derechos del ciudadano, como son la salud, la educación o la protección social. Entonces el Estado social de derecho propende más y se preocupa más por este aspecto. En cuanto a los poderes, podemos decir que el Estado liberal de derecho se preocupa por una división de poderes. Esa división de poderes es la que nosotros conocemos, que la tenemos en Colombia,
también está en todo el país, perdón, está también presentada pues en todos los estados a nivel mundial, y esos poderes, los que nosotros conocemos, son el poder ejecutivo o presidencial que tiene Colombia, un poder legislativo, que estamos hablando del Congreso, los parlamentos, las asambleas, ¿cierto? Y el poder judicial, que está representado por los jueces, que le garantizan a todos los ciudadanos los mismos derechos. Bueno, en el Estado Social de Derecho, en el Estado Social de Derecho hay una preocupación adicional, y es la acción y la participación política del ciudadano. O en este caso, pues como estamos hablando de grupos, entonces diríamos de la acción y la participación política directa. Ya no solamente estos tres poderes los que tienen gran influencia sobre el Estado, sino que también están los ciudadanos a través de sus iniciativas. Entonces, iniciativas tales como las constituyentes, las iniciativas como plebiscitos, iniciativas de propuestas para modificar leyes sin que necesariamente tengan que ser propuestas solo por el Congreso, lo que nosotros hemos visto en mecanismos como recolección de firmas de los ciudadanos para determinadas iniciativas. Entonces, en ese Estado Social de Derecho hay una preocupación porque el poder resida en los grupos, y en estos grupos estamos hablando pues del constituyente primario, que son los ciudadanos. Bueno, en cuanto a los derechos, entonces en el Estado liberal había una preocupación por dar garantías judiciales en términos de igualdad para el ciudadano. En el Estado Social de Derecho se habla de que el Estado debe promover la igualdad social, la igualdad de oportunidades sociales. Entonces el Estado debe entrar a permitir que los ciudadanos accedan por derecho a todos los beneficios que la sociedad debe tener. Los que ya habíamos hablado: salud, educación y protección social. Entonces el Estado es un promotor de la igualdad social. En el tema de la libertad, pues entonces es el Estado liberal de derecho. Se preocupa por porque esa libertad la pueda ejercer el ciudadano respecto al Estado y a los demás individuos, a los demás ciudadanos. Entonces, el Estado liberal de derecho se preocupará porque el individuo tenga derecho a la privacidad, el derecho a la expresión, el derecho a la opinión, el derecho a la participación, ¿cierto? Esas son las ideas de un Estado liberal. En cambio, en el Estado Social de Derecho se preocupa ya por las garantías a los colectivos. Esos mismos colectivos de los que hablábamos en el tema de la pluralidad, pues entonces se les permitirá libremente asociarse. Entonces, en este Estado Social de Derecho ya no solamente se habla del estado individual de las personas respecto a su libertad política, sino que entonces se le da a los grupos. Entonces, el Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan conformar sindicatos, organizaciones sociales, que los empresarios puedan construir sus asociaciones empresariales, que la gente en sus creencias religiosas pueda constituir sus iglesias, y así sucesivamente todos los colectivos que tengan conformada la sociedad, incluidas las minorías étnicas de las que hablábamos en el tema de la pluralidad. Entonces, en el Estado Social de Derecho hay una preocupación por garantizar derechos colectivos y que las libertades también sean colectivas. ¿Quién ejerce el poder? Entonces, en los estados liberales, el poder los ejerce el Parlamento, ¿cierto? Sin entrar pues a discutir si verdaderamente el poder lo tiene el Ejecutivo y no el Parlamento. Es una discusión muy actual en Colombia, pero bueno, no lo vamos a tocar. Pero la idea es que los parlamentos le hace los congresos, o le hace las asambleas departamentales, las asambleas municipales, o le hace la Cámara de Representantes, son los que a través de las leyes que les compete pueden hacer modificaciones sobre cómo rigen las reglas de la sociedad. En un Estado Social de Derecho, la preocupación ya es el pluralismo. El pluralismo significa que los ciudadanos, a través de sus iniciativas, de las mismas que ya habíamos hablado antes, constituyentes o mecanismos directos de participación a través de comisiones, comités que el mismo Estado crea, o que los colectivos crean,
puedan influir sobre las decisiones que el Estado toma. Entonces, en el Estado social de derecho, la idea del pluralismo es supremamente importante. Bueno, y por último, y que está relacionado directamente con el tema de la economía, es el papel del Estado, y estamos hablando de un primer papel del Estado, que es el Estado liberal. El Estado liberal entonces se preocupa por esa iniciativa privada, y esa iniciativa privada se ve en la libertad del mercado, lo que nosotros llamamos el laissez-faire. Esa libertad de mercado Esa libertad de mercado implica que todos los ciudadanos de una manera individual tratan de conseguir su felicidad y su mayor satisfacción a través del mercado, y el Estado debe garantizar eso. En un Estado social de derecho, el Estado ya tiene un papel muy importante, y ese es un papel interventor. Interventor quiere decir que esa iniciativa privada o esa iniciativa de relación de los individuos, el Estado va a entrar a mediar a favor de todas las premisas de las que habíamos hablado antes. Ese es entonces, en las ideas del Estado social de derecho, el Estado es más interventor. Como ustedes ya pueden ver, y lo vamos a ver con más profundidad y más detalle, podemos ver que la evolución de este Estado ha caracterizado entonces también las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque unas primeras finanzas, que son las finanzas públicas clásicas, corresponden a un Estado que tiene unas ideas de corte liberal. En cambio, las finanzas públicas modernas están más relacionadas con el Estado social de derecho. Aquí también podríamos sacar conclusiones de corte político. Entonces nosotros veremos que los partidos socialdemócratas o los partidos socialistas o los partidos de liberales de avanzada, como también los llaman, entonces propenden por los estados social de derecho. En cambio, los estados liberales en el sentido estricto y puro, pues se quedarán en defender el origen del nacimiento del Estado que hemos mencionado en esa columna. Podríamos también mencionar, por ejemplo, en Colombia, a partir de la nueva constitución del 91-92, en esa constitución se dijo que Colombia era un Estado social de derecho, y Colombia ha tratado de trascender o de ir recorriendo el camino para construir el Estado social de derecho. Sin embargo, hay que hacer también dos aclaraciones. La primera aclaración es que, si bien la Constitución colombiana ha hablado de que el Estado es un Estado social de derecho, hemos visto que en las reformas que el Congreso le ha hecho a esa Constitución, en muchos aspectos hemos vuelto al Estado liberal. Otro aspecto que también es importante mencionar es que, si bien en la Constitución se habló de que se estaba en pro de un Estado social de derecho, en términos económicos se hizo lo contrario. O sea, en términos económicos, lo que se impuso en la Constitución fue la libertad de mercado, es decir, impuso lo que nosotros conocemos como las finanzas públicas clásicas, y no las finanzas públicas modernas que traíamos antes de la Constitución del 91. Entonces son unas características importantes para tener en cuenta ahí a la hora de nosotros estudiar los estados. Yo creo y espero que esto haya quedado claro. Yo creo que esto quedó claro, espero que haya quedado claro. Entonces estén pendientes, por favor, del próximo video, que va a ser específicamente hablarles de las finanzas públicas clásicas y de las finanzas públicas modernas. Con esto entonces ya también estamos viendo cómo esa primera parte que veíamos, esa frase de la semana que veíamos en el aula virtual, tiene sentido. Tiene sentido en términos de ¿qué? De que las finanzas públicas también resumen lo que es el espíritu de los pueblos. Palabras más, palabras menos, eso era lo que decía nuestra frase de la semana. Entonces, hasta el próximo video. Espero pues hayan entendido y disfrutado, y les haya quedado claro el actual video. Muchas gracias, hasta luego.